¿Es el regreso del fujimorismo, profesor, en el Perú o no necesariamente? Ahí la competencia es quién del fujimorismo prevalece. ¿Qué personalidades coincidirían con esa marea azul en el caso venezolano, en las costas venezolanas? ¿Cuáles serían? Obviamente, con todas sus diferencias, María Corina Machado es la figura. El chavismo se ha derechizado. ¿Y a qué voy? El chavismo ha querido transformarse, o el PSUV, la Revolución Bolivariana, el chavismo, así como el peronismo, quiere mutar. ¿Y mutar en qué? Y estamos nuevamente ante un nuevo episodio de su programa preferido, Sala Situacional TV. Soy Jorge Sadecare y hoy tenemos un importantísimo invitado. Pero antes de decirles quién es, me gustaría invitarlos a ustedes a las redes sociales de Sala Situacional. Están las tradicionales, como son Facebook, la página de Facebook, está Instagram y está Twitter. Pero para mí la más importante, sin duda alguna, es la de YouTube, porque ahí ustedes al suscribirse nos siguen del día a día de las publicaciones que hacemos, pero lo más importante es los comentarios, observaciones de nuestro invitado hoy, que es sin duda alguna mi profesor de la Escuela de Estudios Políticos y un queridísimo amigo, el profesor Guillermo Tel Aveledo Col, GTA. Profesor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Qué bueno verte. Igualmente, profesor, el profesor Guillermo Veledo, no solamente es profesor universitario, ha sido director de varias escuelas, hoy en día es decano, articulista, académico, analista, es decir, estaremos todo el programa, profesor, diciéndoles en los perfiles que usted ha ocupado el día de hoy, sin duda alguna. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. A usted. Yo lo sigo muchísimo en las redes sociales y siempre usted ha analizado el tema de las ideologías políticas y últimamente ha estado de juego el tema, o ha exacerbado en la América Latina sobre el tema de la derecha, la extrema derecha, profesor. Y usted siempre ha publicado y ha hecho referencia a este tema. ¿Usted cree que hoy en día, para decirlo así, la derecha ha vuelto o está robando protagonismo en América Latina? En efecto, hay un crecimiento genuino de unos movimientos que podemos llamar de derecha, porque el espectro latinoamericano se ha ido moviendo. Esa derecha es multivariable, esa derecha tiene diversas fuentes, pero si identificamos a movimientos que son críticos del discurso igualitario, del discurso redistribuidor de los años 2000, 2010, que tuvo en esa marea rosa gobiernos socialistas, socialdemócratas, nacionalistas, nacional y socialistas a la vez, que fueron todos ellos igualitarios, pero algunos autoritarios, otros democráticos, pero que surgieron e irrumpieron en el sistema ante también a su vez como reacción a las políticas de ajuste neoliberal de los 90. Esta nueva derecha o estos nuevos partidos de derecha tienen varios sabores. Yo creo que hay esencialmente tres sabores que podemos decir. Uno, la nostalgia hacia sistemas autoritarios del pasado, sistemas militares, sistemas más oligárquicos, que existieron y que algunos lo ven como la alternativa a la inestabilidad, a las excepciones con los sistemas democráticos actuales. Eso es un elemento y un sabor. Otro elemento de ellos son el viejo liberalismo económico, ahora más radicalizado, quizás más duro, más libertario en algunos casos, que no ve como reformas dentro del Estado tradicional, sino la idea de desmontar el Estado que ha existido en América Latina en general. Y otra, una vertiente nativista de relanzamiento del Estado, de relanzamiento de la nación. Algunas de estas corrientes se solapan en un elemento étnico, en un elemento económico, en un elemento crítico de la democracia y de los partidos, de las elecciones, pero en todo caso, todas ellas, ¿qué tienen en común? Primero, la idea de que son una alternativa a esa sombrilla grande que han dicho que es el socialismo. El socialismo es una suerte de coco de planteamiento general de crítica, así como hace 25 años era el neoliberalismo. Todo era antineoliberal. Bueno, ahora todos somos antisocialistas. ¿Por qué socialismo? Para algunos son las medidas redistributivas, y vamos a estar claros, realmente no, aquí no hubo medidas redistributivas de eliminación de la propiedad privada radicales, salvo en Venezuela y, bueno, por supuesto Cuba, pero en realidad esos gobiernos de la manera rosa eran más bien pro mercado. Otro lo identifica con el elemento del voto pobre y el voto de ciertos sectores sociales determinados. En algunos casos eso tiene un componente étnico, en algunas sociedades latinoamericanas, que está identificado con estos caudillos populistas de comienzos de siglo.
Pero en otro sentido, son todas estas reformas, vamos a decir, progresistas, vamos a decir, eh, liberales en un sentido social, de crítica a la sociedad patriarcal, de feminismo radical, de visión ecológica en algunos casos, de visión más allá de la reivindicación femenina, la reivindicación de otros géneros y unas lecturas de intersexualidad, discurso queer, todo eso. Y todo eso lo fueron empaquetando como marxismo cultural, socialismo, todo en conjunto, todo en conjunto. Eso no es necesariamente así, pero ha servido para, en sectores de la opinión, canalizando el descontento que en efecto existe con las democracias, eh, empaquetarlo. Y ahí tenemos ese resurgimiento, un resurgimiento que puede ser de políticos más bien estándar, políticos más bien normales, hacia una economía de mercado, de reforma en ese sentido, de políticos un poco más radicales hacia el desmontaje total del Estado, y de políticos que rayan ya en visiones mucho más distintas de la democracia liberal. No vamos a decir un sabor de derecha, sino un sabor de más allá de esas derechas, que estamos viendo. Pero hasta ahorita ese éxito no es que ha sido limitado o ha estado canalizado por partidos normales, es el caso de Colombia, es el caso de República Dominicana, fue el caso de México hasta hace poco, pero también ha estado canalizado por partidos emergentes o por figuras carismáticas que están más allá de los partidos. Es el caso de El Salvador, en el caso de Chile, estamos viendo un surgimiento sobre esta visión liberal de mercado que se combina con una crítica cultural, en el caso del doctor Cast, y tienes toda esa serie de surgimientos. Otros son los partidos estándares, tienes los nacionalistas y los colorados en Uruguay, o tienes los uribistas y los conservadores en Colombia, que vienen como de cierta tradición. Y eso es lo que tenemos en la región. Perfecto, profesor. Vamos a comenzar por el Cono Sur, hacer un repaso de actuales de la ideología y el fin de alguna de ellas. Hemos visto como el caso del fenómeno, porque no se puede llamar el peronismo como una ideología, ha desgastado, se ha ido perdiendo el peronismo en Argentina por el resurgimiento de este líder libertario como lo es Milei. ¿Es el fin del peronismo en Argentina? ¿Es el nacimiento del, vamos a decir, del libertarismo en Argentina y en América Latina? Bueno, es ciertamente su visión más exitosa. Lo que pasa es que cuando los libertarios llegan al Estado y tienen que lidiar con el Estado, lo que ha hecho Milei es más bien más estándar, es decir, Milei es menos radical de lo que su paquete, lo que su planteamiento ha sido. Pero ciertamente es la figura libertaria latinoamericana más exitosa electoralmente, más exitosa en términos de reconocimiento, y de hecho es lo que ha ayudado a poner la voz libertaria como una voz políticamente centrista, es decir, lo ha vuelto a poner en el paquete, porque libertario, cuando yo estudié, antes de esto, libertario era ser anarquista, ácrata y esas cosas. Ahora no, ahora libertario se identifique con la posición rothbardiana, la posición de anarcoliberal, etcétera, etcétera, que Milei representa en una de sus corrientes. Pero en todo caso, como es la más exitosa, los más puristas libertarios todavía ven en Milei que no es suficientemente libertario. Pero aquellos que pueden ver en Milei una alternativa política real, efectiva, que tener poder ayuda, lo ven como un ejemplo a seguir. Y eso también es parte de esa constatación que se tiene con las transiciones democráticas de América Latina, que fueron copadas por los partidos que lideraron las transiciones. Entonces, en el caso del peronismo argentino es peculiar, porque el peronismo ha sido todo. El peronismo ha sido fascismo, el peronismo ha sido socialismo, el peronismo ha sido neoliberalismo. Faltaba un peronismo libertario, pero llegó un movimiento de masa que lo copó, que ha sido el caso de Milei, que ha sido además más exitoso de lo que le daban crédito. Y a mí, más que la victoria en la presidencia de parte de Milei, me impresiona más la victoria parlamentaria. Me impresiona más la victoria parlamentaria y las victorias en las regionales, y ahora vendrán las victorias en las primarias argentinas, y veremos ahí si se consolida eso, si un partido que siempre va a ser difícil. La idea de un partido anarquista gobernando, sea anarquista colectivista o anarquista liberal,
es siempre sorprendente y siempre va a dejar algunos descontentos, pero lo que se convierte en un nuevo partido y una nueva vocación. Y esto genera su propia dinámica. Yo creo que en ese sentido Milei ha sido interesante y a la vez, hay que decirlo, también ha sido menos drástico de lo que parece. Está la retórica, está el tono, está el rock and roll que trae Milei, pero la motosierra. Pero la verdad es que los recortes son recortes muy similares a las políticas de austeridad. Entonces, es una corrección del kirchnerismo, es una corrección de esos años del peronismo, cuando no había podido hacerlo pro en Argentina, era muy tímido para hacerlo, entonces ahora vienen unas correcciones que seguramente irán a otro vaivén en otro momento. ¿Está Milei haciendo un nuevo Estado argentino? Es prematuro decir. Excelente. Porque hay una diferencia entonces usted entre el Milei presidente con el Milei candidato, el Milei estrella televisiva. Así es, así es. Eso no pasaba en otras latitudes, pero en Argentina Milei ha gobernado mucho más responsablemente, o mejor dicho, con mucho más cuidado técnico de lo que uno siguiendo su carrera televisiva, su pugnacidad, podía asegurar. Más bien ha sido, pues, un gobernante, no quiero decir estándar, porque ha hecho cosas distintas, pero distintas frente al kirchnerismo, pero que podrían ser similares a un gobernante liberal en lo económico de hace 30 años. Perfecto. Hay muchísimos analistas que califican de fracaso las elecciones que hubo en Chile recientemente con respecto al socialismo. De estrepitosa, un gobierno que liderado por Boric, todos presumían de que debería haber un continuismo de los socialistas del poder. En las elecciones no fue así. En la primera vuelta hemos visto cómo para la derecha ocupó muchísimos espacios. Ahorita hay varias oposiciones o varios frentes de derecha frente a lo que hoy en día es el oficialismo. Es el fin del socialismo en Chile, es decir, veríamos el fin a ese intercambio del poder, esa alternancia del poder entre derecha e izquierda en Chile, como lo hemos visto anteriormente con Michelle Bachelet y el expresidente chileno fallecido. Todo dependerá del ejecutorio del doctor Kast. También hay que recordar, el sistema político chileno es un sistema hoy fragmentado en muchos partidos. Es muy difícil que el propio doctor Kast tenga una estabilidad. No inestabilidad, es Chile, al fin y al cabo. Es poco probable que tengamos una crisis dramática. Puede que haya protestas, pues es Chile, bien hay que decirlo. Pero la verdad es que Chile se ve como un ejemplo potencial de realineación donde, así como Kass logró coaligar en última instancia en él las distintas facciones de la derecha chilena, que son diversas, él logró pues hacer una amalgama de esa derecha vaciando el centro. Lo que ha pasado en Chile simplemente es el vaciamiento del centro, y lo que está pasando en última instancia es un bipartidismo más tradicional, si se quiere, porque estaba el bipartidismo entre los socialistas y los demócratas cristianos, que en realidad era parte del pacto, el pacto transicional. Pero eso, como el centro se hizo el status quo y el status quo se hizo insatisfactorio, se fue yendo hacia medidas más y políticas más hacia la izquierda, las protestas contra la idea de que los gobiernos socialistas tradicionales habían sido neoliberales, el gobierno de Lagos, el gobierno de Bachelet, etcétera. Los gobiernos de Bachelet tienen esta corrección en el señor Boric. Ahora, el presidente Boric fue al fin y al cabo un presidente que también salió de un mar, de un archipiélago de izquierdas. Entonces, lo que no logró es coaligar a la izquierda y hacer, porque quizás era muy precipista, porque quizás cuidaba demasiado las formas, porque quizás nunca fue autoritario, y eso es un valor que tiene el presidente Boric, porque pudiendo haber llegado con esa ola de descontento a, a, a promover un populismo de izquierda, fue más bien muy moderado, y eso decepcionó a su base de izquierda, fraccionó eso, y le permitió que el descontento ante su inoperatividad relativa generase pues la alternativa de Kass como viable. Pero no es la primera vez que gana la derecha no demócrata cristiana en Chile. Más bien se ha vaciado. El Partido Socialista Tradicional está muy mal. La democracia cristiana no existe prácticamente, es un partido menor hoy en Chile. Entonces tenemos Kast, ¿qué toma? Kast toma el voto, sí, del votante autoritario militarista chileno que existe, como toma el voto del pro mercado radical que existe, y toma el voto del votante de clase media, conservador,
clase media aspiracional que existe en la afluencia chilena, ¿no? De las clases medias, las clases más emergentes que ven en CAS, bueno, una alternativa. CAS lo que se ha añadido es un elemento cultural que estaba menor en otros derechistas latinoamericanos, que ha sido mucho más vocal en esto del marxismo cultural, ha sido mucho más vocal en los elementos más claramente conservadores en lo social que otros. Algunos, por supuesto, usan eso como flanco de crítica a Cast, pero eso no cuajó en la elección. Perfecto. Antes de hablar del caso uruguayo, usted recurrió al tema de la marea rosa, que su antítesis sería la marea azul. ¿Quién sería ese responsable, esa persona que abrió el dique o encendió esa dinamita para que comenzase esa marea azul que inundase el continente? ¿Lo colocaría como Bukele o sin duda alguna Milei u otro personaje en Latinoamérica? Yo quisiera ir más atrás, porque yo creo que lo que en efecto fue la, la, la derrota del peronismo y de Massa contra Macri en el 15, y contra Macri no, contra Macri, pero no fue Massa, fue... El manco. Sí, ay, caray. Bueno, que después fue revertida por el peronismo, pero un peronismo que estaba herido de muerte, ¿no? Estaba mal. Y esa reversión es un poco como los demócratas en el año 2020, los demócratas en Estados Unidos. No fue una reversión a la normalidad, sino que fue, a ustedes querían, no le hicieron caso a esta petición de la sociedad argentina de cambiar, pues ahora viene una cosa más dura todavía. Macri en realidad es un gobernante pues bastante estándar, normal, pero esa fue la primera gran victoria en los estados anti, que contra esa marea rosa, un gran aldabón. Luego tú tienes el caso brasileño, Bolsonaro. Para mí Bolsonaro es más importante que Bukele, porque aunque Bukele es mucho más joven, mucho más mediático, etcétera, Bolsonaro rompe con lo que parecía una hegemonía del PT para largo. Un PT que había logrado ser el partido que era a la vez de las masas y de las élites comerciales brasileñas. Y Bolsonaro, que realmente viene de un sector marginal de la opinión brasileña, un político que está en los márgenes del Congreso durante décadas, estaba allí, viene por supuesto de su carrera militar y todo aquello, pero era realmente alguien marginal y se alza en una ola de descontento y crea un movimiento que no existía. Ahora el bolsonarismo, para bien o mal, es una fuerza política en Brasil. Al punto que la próxima elección no es el pro-Lula, es el anti-Bolsonaro. Eso es lo que se está revisando. Y eso es parte de lo que está pasando. Así que para mí, Macri, en esa idea de que se puede derrotar electoralmente, que no eran inevitables la marea rosa electoral, pero Bolsonaro porque coaliga mucho más que Cast, mucho más que Bukele, todos estos elementos pro mercado, pero antisistema, de anti-izquierda cultural, y es el primer gran paquete de esa idea. Perfecto. Hemos visto como a medida que pasaban los últimos meses, se revertía esa marea rosa convirtiéndose en pilares azules. Hemos visto como el caso argentino, el caso de otros países, pero hay uno que se ha resistido, una bastión, profesor, que es el caso uruguayo. ¿Por qué Uruguay no acompañó al resto de los países de Latinoamérica o en este caso Sudamérica en formar parte de ese repertorio de países, vamos a decir así, antisocialistas? Bueno, para empezar, porque los gobiernos del Frente Amplio, fueron una peculiaridad cuando llega el doctor Tabaré Vázquez la primera vez, es un cambio importante. El Frente Amplio era una serie de partidos que habían estado en la transición uruguaya a la democracia desde la izquierda, pero que habían tenido muy poco éxito. Yo creo que el gran aldabonazo del sistema uruguayo fue cuando hay una coalición de colorados y nacionales y son en última instancia para tratar de derrotar a Tabaré en su penúltima elección antes de ser electo. Y ese es la elección del doctor Batle, si no me equivoco, que esa coalición, bueno, está diciendo el sistema solo unido, los partidos tradicionales pueden contra esta alternativa. El Frente Amplio, sin embargo, llega de la mano a Tabaré Vázquez, y Tabaré Vázquez no es ningún radical.
todos los tres gobiernos del Frente Amplio fueron gobiernos que con elementos culturales de progresismo y demás muy uruguayos, sin embargo, no marcaron una distancia terrible con la estructura económica uruguaya, con la tradición, vamos a decir, pequeño burguesa uruguaya, y mantuvieron eso en orden, al punto que podían ser como la voz sensata de la izquierda en medio de la marea rosa. En medio de la marea rosa. Eran como los adultos de ese ambiente. Y eso hizo, pese a todos los elementos simbólicos, pese a lo que significaba el gobierno por primera vez de un guerrillero tradicional en América Latina, en el segundo gobierno del Frente Amplio, pues simplemente no significó en los hechos lo que habría sido un gobierno guerrillero, un gobierno de Tupamaro en 1960. No fue eso, era un gobierno que estaba, uno veía al presidente en la pizzería después de tal, pero no era esa visión de expropiar todo. Nada de eso pasó en Uruguay. Uruguay tuvo una gran continuidad y por eso el Frente Amplio no es atemorizante, no es atemorizante. Más bien, en Uruguay lo que no ha pasado es que no ha surgido exitosamente una alternativa de derecha extrema o derecha radical o de derecha refundada, como ha pasado en Brasil, como ha pasado en El Salvador, etcétera, porque no había necesidad, no había necesidad. Ha habido intentos, y no son candidatos que no terminan de cuajar. Perfecto. Vamos a decir si el caso de Némesis Uruguay, sin duda alguna, es el caso paraguayo, que a lo largo de varios años, sin duda alguna, profesor, se ha resistido, ha sido el pilar de la derecha en Latinoamérica. Me imagino que por el Partido Colorado, no sé qué pasa en Paraguay, que ha sido como que tan específico o icónico de que no se ha abrigado con esa marea rosa al pasar de los años. Tuvieron un experimento fallido, que políticamente no tuvo asidero, porque también llegó como por una nariz, ¿no? Fue muy, muy escaso. Y ese experimento fallido ha hecho que realmente hay que pensar, el Partido Colorado Paraguayo es realmente el partido histórico uruguayo, paraguayo, es toda la historia, es la guerra de la Triple Alianza, es el general Solano, es toda esa historia marcada. Entonces, en dictadura o en democracia es el mismo partido. ¿Qué significa todo? Es un poco como el peronismo argentino, que ha sido todo, sin que sea realmente hay una alternativa a esos poderes locales que hay allí, porque en última instancia no ganan la Asunción, ganan las regiones. Y en eso la Asunción se queda un poco sola frente a esas posibilidades. Hay un término, profesor, que usted siempre ha colocado en sus escritos, sobre todo en Facebook, que soy fan número uno de sus escritos en Facebook, que es esa relación PSUV-Estado, ¿cierto? Que usted lo Sí, hace siempre mucha referencia. ¿Lo podemos homologar como el caso paraguayo ahora con el Partido Colorado diagonal Estado o no necesariamente es lo mismo? bueno, en la medida que realmente no ha habido otro tipo de Estado y otro tipo de burocracia en Paraguay, sí, pero a la vez, como el Partido Colorado Paraguayo ha tenido tantas formas y tantas medidas políticas concretas, realmente sería difícil afirmarlo en el sentido ideológico que yo quería decir cuando hablaba de PSUV-Estado, o Estado-PSUV, más Ok. bien. Este, pero ciertamente si tú quieres ser parte de la función pública en Paraguay, no hay realmente otra salida viable, real. Estará siempre de minoría eterna, pues, vamos a decirlo así. Eh, hay tres países en Latinoamérica que va a haber elecciones. Siendo alguno es el caso brasilero, el caso colombiano, el caso peruano. El caso peruano es un poquito de los más interesantes de todos porque se enfrentan varios candidatos o perfiles pro fujimoristas. Está Keiko y está el exalcalde de Lima. ¿Es el regreso del fujimorismo, profesor, en el Perú o no necesariamente? Yo creo que sí, yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Para mí me es muy probable que la señora Keiko Fujimori gane en la primera vuelta y coaligue, porque el fujimorismo no va a ir contra ella en última instancia. Ahí la competencia es quién del fujimorismo prevalece. Es muy probable que sea Keiko. Keiko ya, además, ella puede decir, todo este desbarajuste del sistema político, porque el sistema político lo que estaba es tratando de rechazarme durante 15 años o más. Entonces yo vengo por mis bríos y por fin tengo el chance de gobernar. Ustedes no me han dejado gobernar. Y ese argumento es un argumento poderoso,
Yo creo que la señora Fujimori, la joven, bueno, joven, que tiene como un poco menos de mi edad, ¿no? Ya no somos ningunos niños, pero en todo caso, Keiko Fujimori es posiblemente la candidata a vencer en las próximas elecciones peruanas. Y es probable que tengamos otra manifestación porque el sistema va a estar igual fraccionado, pero Fujimori creo que va a tener más margen de maniobra para aguantar a un Congreso en contra. Ya se están planteando también reformas constitucionales más profundas para tratar de estabilizar el Congreso en Perú, incluso reformas al sistema electoral y de partidos, porque realmente está muy fracturado. Pero recordemos que en cualquier caso, en Perú, con todo lo que ha habido una gran estabilidad económica y de políticas públicas. No ha habido realmente un gran sacudimiento. En buena medida, no ha habido un sacudimiento desde Fujimori, es decir, el Estado peruano actual, con todos los cambios que ha habido, todos los presidentes que ha habido, es el Estado que dejó Fujimori. En sus reformas, en su forma, en su estructura. Así que simplemente lo que es del cura va para la iglesia, dirían algunos. Y eso creo que es lo que va a pasar en Perú con Fujimori. Excelente. Vamos con el caso colombiano. Usted mencionó esa ideología importantísima como es el uribismo. Bien, pero vamos a decir así, la derecha colombiana está como que dividida en ese país. Existen nuevos perfiles outsider, como es el candidato que está ocupando la mayor intención de voto de la Esperilla. Bien, ¿cómo es la lectura? ¿Será el fin del petrismo o habría este nuevo outsider totalmente de derecha en ese país? La verdad es que el petrismo en sí mismo es una anomalía. Primero porque el famoso pacto histórico y la idea de que estos partidos de izquierda lograsen una representación fuera del liberalismo histórico, fuera de las facciones liberales, que son las que han mandado en los últimos 35 años, en los últimos 30 años en Colombia, lo que han mandado son facciones del Partido Liberal histórico. El Partido Conservador le han tocado migajas y se ha fraccionado enormemente. Y entonces lo que tenemos es la guerra en el propio liberalismo histórico entre, vamos a decirlo de este modo, uribistas y santistas. Es decir, este, eh, y ese conflicto es por donde se coló finalmente Petro. Es donde se coló Petro. Todas las otras alternativas son alternativas que hace 40 años habrían sido el Partido Liberal. Entonces, en el fondo lo que estamos viendo es eso, y todas estas salidas son salidas que reflejan tratar de capitalizar un descontento con el sistema, pero es un descontento más hacia Petro que hacia el sistema. El votante colombiano va a votar una opción tradicional. Petro fue una alternativa que se coló por los palos por la división de esa opción tradicional. Iba a votar por una opción tradicional. Yo no le doy mucha fe al populismo de derechas, o para decir, el antisistema de derechas en Colombia, porque al fin y al cabo, si está la unción de Uribe, para muchos colombianos, Uribe es santa palabra. El nivel de fervor que uno observa en estudios de opinión con respecto a Álvaro Uribe es uno que no tiene ningún otro líder latinoamericano retirado. Importante. Es una presencia en el sistema político que no tiene ciertamente el presidente Santos, que es el único expresidente, vamos a decir, políticamente activo, y no tiene ninguna figura tradicional. Uribe, que es disruptivo, pero es tradicional a la vez, es parte de su paradoja, sigue siendo una suerte a mi juicio, de primos interpares, y va a ser el árbitro de quien coligue. Ahorita está en dificultades, hay que decir, pero yo no creo que ocurra algo que lo que ciertamente Petro quería ser el anti-Uribe, se definió como el anti-Uribe, era ser el Uribe de la izquierda insurgente, y no lo fue porque, vamos a decirlo, Uribe tuvo muchos vicios y muchos problemas en su gobierno, pero también fue, en términos generales, un gobernante competente de sus objetivos económicos y objetivos militares y políticos. Fue competente, sin duda alguna. Petro no, Petro nunca, no tiene claridad en su agenda. No hay una obra de gobierno que defender porque ¿dónde comienzas? ¿Qué defiende? Si cambia constantemente, es una cosa, si yo fuera asesor de Petro estaría, bueno, menos mal que no tengo pelo, pero habría perdido el pelo.
Ambos ya lo habíamos perdido. Quizás con el caso de Petro es por el tema de que no tiene esa continuidad de una reelección inmediata que él sí la tuvo, por ejemplo, Uribe. Quizás ese Congreso lo hubiese apoyado, los diversos poderes que sí lo apoyó Quizás. Uribe, quizás eso tendría algo que ver. Vamos con el caso brasilero, profesor, que como indica todas las encuestas es muy probable, existe la alta posibilidad que repita Lula en el Brasil como presidente. ¿Por qué este gran país hace frente a esa marea azul? ¿Qué es lo que pasa en Brasil y por qué no se une a esa marea azul de las derechas en Latinoamérica? Yo creo que hay un miedo importante de las élites a Bolsonaro, que ayuda a consolidar a Lula porque no le tienen tanto, porque Lula no ha sido un gobernante radical para ellas. Lula ha sido un éxito económico para las grandes élites brasileñas. El fervor del Brasil profundo a Bolsonaro es un temor, algo que genera rechazo y genera reactancia en Brasilia, en Sao Paulo y en Río, porque Bolsonaro llega es como del Mato Grosso, pues no, no el del Mato Grosso personalmente, pero viene del Brasil profundo, y ese fervor le tienen pavor las élites brasileñas. Entonces Lula es el viable, Lula es el viable. No hay un político tan carismático en el resto del PT, no hay un político con estatura global de Brasil que le puede enfrentar a otro expresidente y a esa corriente. Entonces tiene esa absoluta. Brasil está como entrampado y feliz de estar entrampado con Lula, pero en todo caso es Lula o el bolsonarismo. El bolsonarismo volverá de un modo u otro, reformulado, replanteado. Están el hijo mayor del presidente Bolsonaro, está allí en el panorama. Eso puede pasar. Yo sé, eso sí, hay también un sistema que se atrinchera. Es muy eficaz el sistema brasileño en generar barreras legislativas y barreras legales y judiciales, que otros sistemas no son tan severos en ello. Perfecto, vamos con el caso venezolano, profesor. Todo el mundo conoce la situación política actual de Venezuela. Existe esa presencia hoy en día de control de político por parte de Estados Unidos en Venezuela, una transición política, pero vamos con el tema de la ideología de derecha. ¿Qué personalidades, vamos a decirlo así, en un mundo paralelo, coincidirían con esa marea azul en el caso venezolano, en las costas venezolanas? ¿Cuáles serían? Obviamente, con todas sus diferencias, María Corina Machado es la figura más importante, no solo porque es la figura más importante de la oposición, no solo tradicional, sino que es la primera dentro de la oposición tradicional que ha reivindicado de suyo elementos de derecha económica. Eso sí, Machado no ha sido, a diferencia de otros, sus elementos de derecha cultural y eso ella lo aminora. Para ella el socialismo es un elemento político-económico, pero no cultural. Ella, 20 Venezuela, no tiene una plataforma de crítica al feminismo, imagínate tú, de crítica al rol de la mujer en la sociedad, de crítica al matrimonio igualitario, de crítica además racial, que en Venezuela era un tema dentro del chavismo. No, más bien omite esos temas que en otros factores de la derecha venezolana están crecientes, porque hay por ejemplo, un factor de la derecha venezolana nostálgico muy fragmentado hoy, muy diferenciado, que son estos grupos perejimenistas, con la nostalgia al viejo, a nuestro antepenúltimo dictador, Marcos Pérez Jiménez, pero último dictador militar, vamos a decir, clásico. Y la nostalgia con Pérez Jiménez tiene como puristas, ¿no? Es muy sectaria, es muy sectaria. Entonces, hay grupos que no tienen todavía organicidad. Quizás en un sistema más abierto y más libre tendrían alguna, pero no lo veo porque estarían coligados en otra demanda. No hay cercanía entre Machado y ellos, de ninguna manera, porque ahí tienes Horda en Venezuela o Rumbo Libertad o otros grupos pequeños. No digo con esto que si han de escoger esos grupos, prefieran vamos a decir, Machado que a un candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuidado, porque hoy día más bien está ocurriendo el Partido Socialista. Lo hizo Chávez muy al comienzo, hace 25 años
casi nadie se acuerda, pero antes que Chávez se declarara socialista, Chávez también hacía juego con el descontento y el viejo prejimenismo. Entonces hablaba, se reivindicaba como nacionalista, salía con el uniforme de gala como Pérez Jiménez, hacía una reivindicación de esa, en ese sentido, llamándose, como dicen, silbato de perro, ¿no? Y los que existían en ese mundo hace casi 30 años en Venezuela como parejimenistas, que se identificaban como tales, que eran muy marginales, se identificaban también como bolivarianos. Eso está allí congelado. Entonces, toda esta visión militarista pretoriana que está allí también en el chavismo puede ser explotada por algunos y yo creo que hay cierto pego en el actual PSUV hacia allá. Pero no que los peregrinistas sean chavistas, sino que yo quiero capturar esa, porque al fin y al cabo también hay que decirlo, el chavismo se ha derechizado. ¿Y a qué voy? Esto va a ser controversial, pero quiero decir. El chavismo ha querido transformarse, o el PSUV, la Revolución Bolivariana, pero vamos a estar claros, el chavismo, así como el peronismo, quiere mutar. ¿Y mutar en qué? Mutar en ser el partido del estatus, el partido razonable y el partido del orden y la estabilidad. Fue el intento electoral de Nicolás Maduro en el 18 y en el 24, intento que, bueno, en el 18 ganó por la fragmentación opositora, y en el 24 ganó por el arrebato electoral. Eso no ha tenido éxito concreto. Pero hoy la idea de un gobierno tecnocrático, apolítico, no radical, no populista, y algunos venden a Machado como populista, y yo creo que tienen un elemento de razón, yo creo que hay una vertiente populista en Machado, pueden ver al PSUV actual, incluso post 3 de enero, como esa alternativa del establishment. Una suerte de Lula de segunda mesa, vamos a decirlo así. Y creo que esa es parte de la jugada táctica que tiene el actual sistema con respecto a su futuro. La idea de que esta transición sea, bueno, estamos estabilizando la economía, vamos a tener la liberalización perfecta, vamos a estar reunidos con los Estados Unidos. Eso es algo que solo el PSUV puede hacer, decía alguien estos días en una reunión. Y bueno, claro, porque lo quieren vender así, quieren plantearlo así, quieren hacer que, así como la burguesía venezolana rechazó Acción Democrática en los años 40 y la abrazó en los años 60 y 70, es parte del trato que quieren hacer hoy día. Perfecto. Hemos visto últimamente, profesor, y usted ha sido como víctima también de esa ensalada de ideologías de derechistas, ultraderechistas, conservadores, neoconservadores. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo le voy a presentar a los actores de manera así un poquito más entretenida y bilateral. Los actores que ocupan hoy en día el espectro político, yo le voy a preguntar cuál es la ideología y usted me va a responder el por qué. ¿Le parece? Perfecto. Vamos a comenzar con el caso chileno que ha estado en palestra pública. El doctor, como usted muy bien dice, José Antonio Cast, ¿qué ideología representa él? Derecha clásica. ¿Por qué? Bueno, visto desde la tradición chilena, él habría estado en el Partido Conservador Histórico. Ahí tiene una relativa, no tanto nostalgia de la dictadura, y ni apología de la dictadura, sino una especie de defensa de que el régimen militar chileno tuvo un sentido y un orden y un propósito. Pero además es liberal en lo económico y esa sí es la tradición del conservadurismo chileno durante décadas. Entonces yo veo a Kast claramente como derecha, no como extrema derecha, porque su defensa del militarismo es decir, fue apropiado en su momento, pero no plantea una suerte de fascismo y replanteamiento nacionalista extremo para el futuro. Perfecto, vamos con el otro candidato a las presidenciales chilenas, Franco Parisi. ¿Qué ideología representa él? Ahí, al contrario, lo veo mucho más extremo, justamente porque todo este problema del orden público y la visión de la negativa, el problema de los inmigrantes y demás, claro, Kass comparte algo de eso y por eso se solapan, pero es la visión que un votante normal no se acerca, prefiere el Kass porque es más estándar. Ok, Johannes Kaiser. Oh, ok, aquí ya estamos más en ese ámbito de una nostalgia mucho más clara a lo militar, que en el caso chileno, como tiene el espectro propiamente,
apunta hacia así, yo diría extrema. Perfecto. Usted determinó la diferenciación entre un Milei candidato y un Milei presidente. El Milei candidato sería un... Bueno, él es anarcoliberal, entonces sería, uno puede verlo como derecha antisistema, pero no es extrema derecha en la versión tradicional militarista, fascista. Eso no lo veo, aunque él hace a veces sus guiños al régimen militar, un poco como Castro. No es eso, no es eso. Pero sí tiene un elemento cultural. Así que sí, es derecha, es lo más extremo de la derecha normal. Perfecto. Vamos con el caso peruano, el exalcalde de Lima, López Arriaga, porque él, ¿en cuál lo encajonaría? Derecha tradicional, tirando populista, porque, primero, el alcalde de Lima siempre va a tener ese elemento popular importante, pero también, hay que decirlo, la defensa del fujimorismo como antisistema, y eso es un elemento del el fujimorismo en general, es un movimiento como antisistema, tiende a ese derechismo no tradicional, no de las clases tradicionales, es el derechismo de las clases bajas, el derechismo de los excluidos, no es el derechismo de la oligarquía conservadora de Lima, del barrio de Miraflores, es el derechismo de insurgentes. Y eso creo que raya en la extrema derecha si lo vemos en un sistema ordinario, pero si lo vemos en el sistema peruano actual es la derecha tradicional, es la derecha normal, la derecha existente, Y el caso de Keiko Fujimori, ¿y cuál sería su diferencia con el Porky? centro derecha. Ok, ¿Por qué? Fujimori ya es una política estándar, una política normal, una política que hace acuerdos en el Parlamento, una política que ha sido capaz de legislar, una política que ha sido capaz de trabajar con otras fracciones, que colaboran en el sistema. Yo la veo a ella mucho más avenida hacia la conciliación que al exalcaldeño. perfecto. Vamos con el caso brasilero, Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Más claramente extrema derecha porque tiene todo este elemento cultural y este elemento del sistema, pero además la nostalgia, más que nostalgia, la defensa del sistema militar. Una idea de que la democracia brasileña fue en esencia un error concreto. Perfecto. Si me permite, vamos a ir hasta hacia la región centroamericana, uno que ha sido como que muy calificado por muchísimas personas y él totalmente, él ha rechazado también ese tipo de ideología. El caso de Bukele, profesor, él ha rechazado de centrista, que es centrista, no le gusta que le llamen autócrata. ¿Cómo lo calificaría usted de acuerdo a ese espectro? Bueno, voy a jugar un poco con el sistema. Él es centrista porque el sistema salvadoreño está centrado en él. Pero no, él es, vamos a estar claro, sus políticas son políticas hoy, políticas estándar de mercado y de reducción del Estado. Entonces, en términos económicos, es más hacia el liberalismo económico y más allá. Sus políticas de orden público son políticas que serían autoritarias en cualquier país. En cualquier país. Yo no voy a juzgar si son justificadas o no. Creo que había ideas para pensar que en el caso salvadoreño, el problema de las maras y la salvatrucha y todo aquello era un problema que debía aceptarse así, pero en todo caso es una solución autoritaria, no es una solución pragmática tradicional, es una solución autoritaria. Y la defensa y la reivindicación de eso es de derecha. Que viene del frente, que todo aquello, a mí me parece hoy día inmaterial y para mí es derecha, no es Arena, porque Arena no existe, porque Arena él se comió los partidos salvadoreños, por eso digo que está en el centro, él, pero no hay modo de verlo sino un sistema autoritario de ese tipo. Perfecto. Si me permite, vamos a cruzar un poquito más arriba con el caso estadounidense. Trump, ¿usted lo colocaría como un conservador o alguien de derecha o en qué espectro, No profesor? es para nada conservador, es decir, Trump es un actor revolucionario. Es de derecha en la medida que revierte contra el status quo que ve como un status quo de continuidad liberal desde el New Deal y Eisenhower y demás, una suerte es el status quo del Roosevelt, Truman, Eisenhower, como esa formación del gran Estado norteamericano presente y ese estatus que apenas Reagan toca un poco en los años 80, pero que no desarma. Entonces, Trump se ve primero como crítico ante eso, pero más crítico más allá. El tema cultural. Estados Unidos es un país muy polarizado culturalmente y Trump donde se puede poner, se pone siempre en la opción
no de la derecha cristiana tradicional, la derecha conservadora tradicional, sino siempre un poco más allá, con cierta desfachatez y demás. Hay elementos simbólicos, elementos de renacer nacional, que bueno, se parecen a otros países, a lo que podríamos llamar una ideología nacionalista de derecha, ¿no? Como tenemos en la India de Modi, o en Italia, al menos formalmente con Meloni, aunque Meloni es mucho más moderada en la práctica. Pero eso, Trump sin duda alguna de derecha, lo más extremo dentro de un sistema todavía funcional. El líder del partido español Vox, Santiago Abascal, ¿dónde lo colocaría usted? Había cuenta que hay cosas más de derecha que Vox. Vox es derecha donde el PP es centro derecha, vamos a decirlo así. Porque la reivindicación de Vox de la no conciliación, aunque en efecto cuando pueden hacerlo en las regiones lo hacen, pero la idea de que Vox está fuera de los partidos, critica la corrupción de los dos partidos y demás, y rechaza el contubernio del PP con el PSOE, lo hacen estar en un extremo, así como el más unidos y tal fue la izquierda unida, Podemos, etcétera, etcétera, eran la izquierda claramente. Vox ocupa el espectro de derecha que ha ido creciendo, donde el centro izquierda y el centro derecha se han venido debilitando. Perfecto. Y ya para cerrar, y esto ha sido como para derrumbar cualquier tipo de mito y desinformación y borroso con la imagen de Vladimir Putin, ¿cómo lo colocaría usted? Bueno, sin duda alguna, Putin, por su nostalgia del zarismo, por su nostalgia del imperialismo ruso, por su visión de la sociedad rusa, la visión de la religión rusa, la instrumentalización de eso, se parece más al zar que a Stalin, vamos a decirlo así. Siendo en ese sentido menos autoritario que ambos, sin embargo, es el gobernante más autoritario de Europa, a excepción de Lukashenko, de lejos, y a su vez es un gobernante que gobierna fuera de lo ideológico en un sentido que trata de trascender eso, trata de llamar más allá. Pero si tuviera que ponerlo a Pepa de Ojo en un sistema ordinario, es de derecha, es de derecha, en la amplia derecha rusa. Perfecto, perfecto. Si desestimamos cualquier ataque que han dicho que Rusia es comunista o le gusta muchísimo la social. No, en absoluto, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Perfecto. Bueno, profesor, no me queda más nada sino despedirme de usted. Muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Y me gustaría que en las cámaras de sala situacional indicara cuáles son las redes sociales que usted más o menos maneja para que los usuarios y los seguidores de nuestro programa les escriban y todo eso. Con todo gusto, Jorge. Mis redes, todas las redes en Instagram, en ex Twitter, son GT Aveledo. No tengo TikTok ni el Facebook si es privado. Ah, bueno, hasta ahora. Bueno, el Facebook para mí es una de las mejores redes sociales que usted maneja. No solamente habla de política, habla mucho de béisbol, su pasión por Boston y sobre todo de los Cardenales de Lara. Así es. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo y a ustedes, seguidores de Sala Situacional. No me queda más nada sino despedirme de ustedes. Hasta entonces.